Yo creo que la presión ciudadana hoy es tal y la efervescencia ciudadana es tal que no hay ningún mecanismo posible a través del cual el régimen pueda legitimar un triunfo electoral. Si Maduro se roba nuevamente las elecciones, que es lo que todos suponemos, yo creo que ante esta evidencia ciudadana, la presión de la comunidad internacional va a ser mayor que en cualquier otro momento. Entonces, me hace suponer que este restablecimiento de la conversación a partir de lo que ocurrió en Qatar puede ser el camino hacia una verdadera transición democrática. Tanto Lula como Petro han sido bastante melifluos con Maduro. Y no obstante ese tratamiento melifluo, tuvieron también que en un momento dado pronunciarse ante tantos abusos de la dictadura frente a la resistencia democrática. El Congreso, bicameralmente y de manera bipartidista, no va a aceptar nada distinto al triunfo de la resistencia democrática. Solamente en esos tres fenómenos, aislacionismo, proteccionismo y antimigración, yo creo que hay un elemento de suma preocupación y uno no sabe si al final del día, con tal de ganar las elecciones, uno u otro candidato, esas posturas se van a radicalizar y van a hacer más difícil el margen de maniobra después de enero del año 2025. Yo creo que ese es el verdadero debate, más allá de si tienen la edad o no están en las condiciones físicas de otras épocas, porque el solo hecho de que los dos candidatos estén al borde de la expectativa de vida, pues muestra también lo atípico y obviamente lo circunstancial que puede ser la próxima presidencia. Los gobiernos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla normalmente trabajan con 4 actos. El acto de la ternura. Todos llegan con la ternura, Carmen. Llegan, invitan a grandes acuerdos, les gusta sentar a la gente a la mesa, lucen moderados, tratan de aplacar expectativas de radicalización y eso toma un tiempo. Chávez lo hizo, Evo lo hizo, Correa lo hizo, los Kirchner lo hicieron, todos llegan con esa idea pues de ser los grandes aglutinadores de consensos. Segundo, una vez surten esa etapa, donde también han empezado a hacer purgas al interior de las fuerzas militares, donde han empezado a fidelizar a sectores empresariales, empieza el segundo acto, que es la radicalización discursiva e ideológica. Entonces empiezan a atacar sectores productivos, a escoger qué sectores les gustan y cuáles no les gusta para atacarlos, perseguirlos, intimidarlos, arrinconarlos. Y de ahí viene una fase que es muy peligrosa, que es la teoría del caos. Y es que encuentran sectores para golpear, algunos lo intentan hacer por la vía de reformas legales, cuando no lo pueden hacer a través de las vías de reformas legales empieza la asfixia económica, porque al final del día muchos sectores dependen de que el gobierno pague unos subsidios o que el gobierno cubra los seguros que le corresponden, etc. Y empiezan a asfixiar, 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 y cuando esa teoría del caos llega a su punto más alto, viene el resquebrajamiento institucional, y es, como hay una sensación de caos, me invento el mecanismo extraordinario para romper el orden institucional e inclusive proponer la perpetuación del poder a través de mecanismos que son no necesariamente los apropiados o los que están descritos en nuestra carta política. Yo creo que el hecho de tener un gobierno hoy en España que no ganó las elecciones, pero que se ha mantenido en el poder haciendo una serie de alianzas con sectores que no necesariamente son pro-españoles o pro la unidad de España, pues creo que es una apuesta bastante riesgosa. Es una apuesta riesgosa porque el gobierno ha tenido que aliarse con separatistas. El gobierno ha tenido que aliarse con quienes defendieron en su momento el terrorismo de ETA, o ha tenido que aliarse con quienes han tenido posturas absolutamente radicales al Estado de Derecho, en contra del Estado de Derecho en circunstancias. Entonces, armar una coalición en esa línea es peligroso. Y mucho más cuando está de por medio también un tema de amnistía frente a quienes quisieron romper la unidad de España. Entonces, eso es una preocupación que es latente. Y dos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con que la institucionalidad de las democracias, y sobre todo las que son más sólidas,
no se resquebraje a partir de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y muchos gobiernos de izquierda en Iberoamérica han tratado de capturar el poder judicial para utilizarlo como una herramienta de intimidación y, por qué no decirlo, de represión, e inclusive algo muy peligroso que es ideologizar la administración de justicia. No es descartable que Bolivia pueda entrar en una situación de cesación de pagos de deuda. Y entonces hoy el presidente Luis Arce Catacora está arrinconado por el propio MAS y por el propio Evo Morales, que tiene el deseo de volver al poder. Creo que Javier Milei está aplicando la quimioterapia necesaria para enfrentar el cáncer de la hiperinflación y de la irresponsabilidad fiscal activada por los Kirchner, y eso tiene costos. Yo creo que la política exterior no debe ser una política en virtud de las personalidades de los presidentes. Es decir, uno puede tener relaciones de cercanía o inclusive de distancia, pero las relaciones internacionales están por encima de la personalidad de quien ocupa el poder, porque son relaciones que se han labrado históricamente. Entonces yo creo que eso hay que despersonalizarlo. No obstante, también hay que encontrar las causas de las cosas. Y más allá de si estoy de acuerdo o en desacuerdo en la forma en la que él ha manejado la relación, por ejemplo, con el gobierno español, yo creo que hay unos antecedentes que no son positivos. ¿Qué hacen ministros del gobierno español lanzando diatribas y ataques en redes sociales con un candidato en un país como la Argentina? En términos bastante displicentes, bastante despectivos y que no son propios de quien ostenta un cargo en representación de toda una nación. Ahí es donde empieza el problema. Eso no quiere decir que se justifique la reacción frente al problema, pero lo que no podemos es eludir que esos hechos anteceden lo que hoy está ocurriendo y frente a lo cual nunca se pidieron disculpas, frente a lo cual nunca se corrigió oportunamente. Entonces creo que hay que desescalar para despersonalizar esos debates de política exterior, pero también creo que es importante y procedente que hagan los mea culpas quienes se dedicaron a tratar de intervenir en un proceso electoral de un país frente a lo cual no tienen ninguna atribución. Pero dejamos una economía creciendo al 10.8 en el año 2021, más del 8.5 para agosto del año 2022. La economía del año pasado creció el 0.7. Muy posiblemente este año esté apenas llegando al 1. Vemos una caída de la inversión extranjera directa notoria, caída en las exportaciones, incertidumbre. Vemos además un deterioro terrible de la seguridad, se suspendió la erradicación manual, se ha sido condescendiente con los grupos armados ilegales, con ceses del fuego que, como lo han dicho los propios funcionarios de las fuerzas militares, han permitido que se fortalezca la capacidad agresiva del terrorismo en Colombia. Vemos además una caída protuberante del sector de vivienda, que es esencial para el crecimiento de la economía, caídas en las ventas de vehículos, afectación en la clase media, una reforma a la salud que se quiso presentar para nacionalizar el sistema y, como no se pudo aprobar en el Congreso, asfixiar a los prestadores del servicio, y ya vemos a prestadores del servicio que se quieren salir del mercado y del negocio porque no quieren someterse a la persecución que hoy el gobierno les ejerce. Entonces vemos una Colombia que claramente está deteriorada, resquebrajada, pero también veo una Colombia donde se está empezando a evidenciar la aparición de personas que quieren gobernar en el 2026, que quieren presentar propuestas nuevas, y yo creo que Colombia debe caminar hacia una gran alianza nacional republicana, donde más que pensar en partidos, pensemos en el país, en la patria, y que quienes quieran ser presidentes puedan encontrar un mecanismo electoral de convergencia para unificar una postura y derrotar la demagogia y el populismo que encarna este gobierno y que ha dicho que a todas luces quiere perpetuarse, bien sea en cabeza del presidente con un mecanismo hechizo o buscando un candidato obsecuente a la filosofía del gobierno. Es peligroso el correísmo. Hoy el correísmo está conspirando contra el presidente Noboa. Es evidente en Ecuador. Rafael Correa ahora quiere incendiarle el país a Daniel Noboa para que Daniel Noboa no sea una opción en las elecciones de febrero del año entrante.
Hemos visto en Argentina ya los Kirchner y sectores radicales quieren incendiarle la calle a Milei para que la terapia de choque que le está empleando para recuperar la economía no funcione. Y vemos también cómo en el caso de Bolivia, el propio Evo Morales está conspirando contra Luis Arce. No solamente ahora quieren separarse de él, arrinconarlo y tratar de echar la culpa de todo el desastre económico que el propio Evo incubó, sino que también están tratando de volver al poder para perpetuarse a través de otros mecanismos. Es esa forma en la que estos gobiernos operan. En el caso también de Centroamérica, hemos visto lo que pasó en Honduras. Hemos visto cómo han tratado también de desestabilizar Panamá, que lo intentaron. Entonces, aquí no podemos llenarnos solamente de lamentos. Aquí lo que tenemos es que entender cómo opera el Grupo de Puebla, cómo opera el Foro de Sao Paulo y cómo lo vamos a derrotar argumentativamente, políticamente y defendiendo los valores que realmente están generando progreso. Que lo resumo en esto. ¿Cuáles son las economías de mejor comportamiento hoy en América Latina o los países de mejor desempeño y con mayor capacidad de atraer inversión? Miren lo que está pasando en Dominicana. Ahora, frente al presidente Sánchez, yo puedo decirle, yo tuve con él en lo personal una muy buena relación en lo personal. Fue el primer presidente de gobierno que me visitó a mí en la presidencia en Colombia a finales de agosto del 2018. Visité también España, fue el primer país que visité como presidente electo, o el segundo país después de los Estados Unidos, y fue uno de los países donde tuve visitas de Estado quizás más nutridas y además con lindos recuerdos. Creo que hay relación estratégica en muchos temas. Pero mi preocupación más allá de esto, y yo creo que es la que también tienen muchas personas en América Latina, es cuál puede ser el costo para la democracia española que se mantenga un gobierno teniendo que hacer transacciones con sectores que han sido tan enemigos de la unidad de España. ¿Y cuál es la consecuencia que puede traer para la democracia española el consolidar un gobierno con sectores que han tratado de justificar la violencia en el pasado como método de hacer política? Yo creo que hay mucha preocupación de muchos sectores en eso. Y el hecho de que un presidente que no gana las elecciones gobierne producto de ese tipo de situaciones, yo creo que es algo que le preocupa a muchos demócratas de América Latina. A Joaquín Sabina, creo que es de los grandes compositores de Iberoamérica. Y también me gustaría conocer a David Sumer. Creo que para una generación la música que ellos desarrollaron pues es emblemática. Y el haber estado acá en Madrid, de haber ido al Roland, además que tiene una conexión con uno de sus últimos álbumes que se llama En la esquina del Roland, pues nos permite también saborear esa música española que ha sido tan importante en toda Iberoamérica.